Saludos, amados hermanos, bendiciones en el Señor. Estamos aquí para realizar nuestra enseñanza, nuestra segunda enseñanza en el capítulo 7 del libro de Josué. El domingo anterior pudimos ver los primeros 13 versículos bajo un título que colocamos que es las terribles consecuencias del pecado secreto. Hoy veremos entonces la segunda parte de esta enseñanza, para lo cual vamos a leer los versículos del 14 al 26. Pero antes de esto, yo les pido que por favor oremos, elevemos nuestra plegaria delante del Señor para que sea Él iluminándonos y ayudándonos a entender lo que será enseñado. Oramos. Amado Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder compartir esta enseñanza con tu amado pueblo. Sabemos que por diversas circunstancias aún continuamos en nuestros hogares sin podernos reunir, sin podernos congregar como iglesia de manera pública. Así que te pedimos que nos des paciencia, que nos des entendimiento, iluminación por tu Espíritu Santo, que nos ayudes a estar, Señor, concentrados en este momento para poder escuchar la enseñanza y predicación de tu palabra. Señor, en tus manos colocamos este tiempo pidiéndote que nos exhortes, nos guíes, nos edifiques y nos redarguyas por medio de tu palabra. En Cristo Jesús oramos por estas cosas. Amén. En nuestra enseñanza anterior, vimos las dos primeras consecuencias que el texto nos muestra acerca del pecado secreto. En primer lugar, vimos cómo el pecado secreto trae la ira y el aborrecimiento de Dios, ya que Dios es santo, apartado del mal, sus ojos no pueden ver el agravio. Por todas estas razones es evidente que el pecado es visto de una manera vil y de una manera aborrecible de su parte, aun si no se ven de manera inmediata las consecuencias. Podemos afirmar con seguridad que si alguien se está sumergiendo en los pecados secretos, ya su comunión con Dios está quebrada y necesita arrepentimiento y de los méritos de Cristo para poder ser restaurado. Aunque los hijos de Dios ya no son objetos de la ira, sí se encuentran bajo la disciplina y la amonestación de Dios como un Padre que es sabio y que sabe exactamente de qué manera corregirnos. Si los hijos de Dios se encuentran consintiendo estas pequeñas zorras en las cuevas de su alma, la disciplina y el desagrado paternal de Dios estará presente para ellos. En segundo lugar, vimos que el pecado secreto trae vergüenza, derrota y diversas consecuencias para el pueblo de Dios. Vimos cómo el pueblo de Israel cayó derrotado de una manera vergonzosa ante Jai, a pesar de que los superaban en número y en recursos. Aunque el pensamiento individualista de nuestros días no nos permite pensar conforme a estas realidades, es claro por las Escrituras que nuestro Dios, al salvarnos, nos ha unido como miembros a un cuerpo, a una iglesia local, y que nuestras acciones traen afectación a ese cuerpo. El pecado de Acán trajo la derrota al pueblo de Israel en batalla, así como el pecado del creyente hoy trae dolor y sufrimiento a la iglesia local y no permite que la iglesia local pueda desarrollar de una manera más efectiva su llamado
a extender el reino de Dios. Hoy veremos cómo al avanzar el texto, el espiral de consecuencias del pecado secreto no se detiene y continúa afectando aún más y más tanto a quien lo comete como a su contexto. Recordemos que las Escrituras afirman claramente que estas narraciones no son historias sin ningún tipo de utilidad para la iglesia en nuestros días, ni para nosotros hoy, sino que al ser inspiradas por el Espíritu Santo, son poderosos ejemplos que nos ayudan a conocer más a Dios para poder servirle de una manera correcta. Claramente en 1 Corintios capítulo 10 verso 11 dice que estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Entonces debemos prestar mucha atención a todas estas cosas que aparecen en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, todo lo que aconteció al pueblo de Israel, porque hay interesantes y claros paralelos a lo que tiene que ver con la vida del creyente y su vida de iglesia, sus luchas contra el pecado, contra el mundo y contra Satanás, entre otras cosas. Así que estas narraciones inspiradas son muy importantes para nosotros. Que Dios nos ayude en su gracia e impacte nuestros corazones por su Espíritu para poder luchar y batallar correctamente contra esta plaga que es el pecado secreto en nuestras vidas. Que al poder mortificar estos pecados podamos exaltar de una mejor manera el nombre de nuestro Señor Jesucristo y podamos glorificarle por su gran misericordia. Entonces miremos la siguiente consecuencia que vemos en nuestro texto a raíz del pecado secreto. La siguiente consecuencia es que el pecado secreto trae castigo para quien lo comete. El pecado secreto trae castigo para quien lo comete. A partir del verso 14, vemos las instrucciones que Dios le da a Josué acerca de cómo debía descubrir a la persona que había cometido el pecado secreto, el cual había traído turbación y consecuencias a todo el pueblo. Leamos el versículo 14. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Básicamente, y en resumen, es Dios mismo quien se encarga de revelar y sacar a la luz este pecado. Además, le revela a Josué el terrible juicio que esa persona debía sufrir, conforme a lo que Dios ya había prohibido en capítulo 6, verso 18. El pecador que hubiese sido sorprendido tomando del anatema, se le daría la pena capital y además sería quemado con todas sus posesiones. El castigo por el pecado secreto no se tarda y el juicio sobre él no duerme. Nuestro texto nos muestra claramente
que si estás siendo deshonesto, profesando con tus labios una religión que luego niegas con tus actos, aunque nadie lo vea, serás castigado o disciplinado. Por muy lejos que pretendas huir, tu pecado te alcanzará. Notemos cómo nuestro texto nos ilumina a que veamos claramente la insensatez del pecado secreto. Nadie había visto con sus ojos la acción de Acán. Nadie observó cómo él se acercó al manto, al dinero y al lingote. Nadie pudo darse cuenta cómo lo escondió hasta que llegó a su tienda. Pero aún así, Dios en su omnipresencia presenció todo lo ocurrido. Un día, todo pecador secreto será puesto a la luz. Todas sus acciones han tenido a Dios como espectador en primera fila, observando cada pensamiento, cada acción, cada maquinación. Cuando alguien ingresa a un aeropuerto y quiere llevar alguna posesión ilícita de manera oculta, es pasado por un escáner de rayos X ante la debilidad de la vista humana. Pero Dios, sin ningún tipo de esfuerzo, puede ver claramente e inmediatamente todas las cargas ilícitas que intentes ocultar en lo profundo de tu mente y de tu corazón. Dice en el Salmo 139, verso 11 y 12, Salmo 139, verso 11 y 12, si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Para Dios no hay nada oculto. Si está en la luz, Él lo ve. Si está en las tinieblas, Él lo ve de igual manera. Nuestro Señor Jesucristo también fue muy enfático en mostrar la inutilidad de querer mantener nuestras acciones en secreto. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 22, Evangelio de Marcos, capítulo 4, verso 22, dice el Señor, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a luz. Es muy claro que el pecado secreto es totalmente insensato. Todo un día va a ser expuesto por Dios mismo. Acán estaba oculto en medio de una gran nación. Estaba oculto en medio de una numerosa tribu. Seguramente estaba oculto dentro de una familia grande. Pero nada de eso fue impedimento para que el ojo omnisciente e implacable de Dios pudiera ver la gravedad de su pecado. Leámoslo en el texto. Dice en verso 16, Josué capítulo 7. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Ustedes podrán imaginarse cómo podía sentirse Acán en medio de este proceso. ¿Cómo podía sentirse este pecador viendo cómo su idea de estar oculto se iba derrumbando
paso a paso, cómo Dios iba escudriñando cada vez más profundo. Vamos a todo el pueblo, vamos a la tribu, vamos a la familia, vamos a los varones. Él podía verse escondido aún en lo profundo de la tierra, pero aún de allá el Señor iba a sacarlo. Esto debería ser una poderosa razón que nos ayudara a abstenernos del pecado secreto. Tu adúltero corazón, Dios lo ve. Tu envidioso e hipócrita corazón, Dios lo ve. Dios te ve. Tu corazón farisaico lleno de justicia propia, Dios lo ve. Tú que quebrantas el día del Señor porque piensas que nadie te está observando, que la iglesia está lejos y que en lo oculto de tu hogar puedes quebrantar su santo día, Dios lo ve. Y todos estos pecados te llevarán al infierno de fuego si no te arrepientes y corres a Cristo para que te limpie. El pecado secreto tiene consecuencias sobre quien lo comete. Ahora, como si esto no fuera poco, el creyente verdadero que temerariamente se sumerge en el pecado secreto se llena de una miseria terrible. El Espíritu Santo que mora en él no permitirá que su conciencia descanse en paz hasta que el anatema haya sido tratado. Esa fue la terrible experiencia del rey David cuando exclamó lo siguiente en el Salmo 32, versos 1 al 5. Salmo capítulo 32, versos 1 al 5, dice el salmista: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y noten lo que dice verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. No puedes seguir sirviendo a dos señores. Así como Elías confrontó al pueblo, así la palabra de Dios te habla en este día. ¿Hasta cuándo seguirás en este doble juego? Si Cristo es el Señor, solo a Él debes adorarle. Y si Satanás es tu Señor, entonces lo harás a Él. Arrepiéntete y alcanzarás misericordia. El pecador secreto sufrirá una dura pena, ya que su pecado es incluso más aberrante que un impío que peca descaradamente. Nosotros vemos en las Escrituras a nuestro Señor Jesucristo extender sus tiernas misericordias sobre pecadores abiertos y sin remedio, publicanos, prostitutas, pero le vemos tratar con dureza al fariseo que, tapándose con un manto de religión, en realidad estaba por dentro lleno de huesos secos y de muerto. Quiero exhortarte con las Escrituras a que te arrepientas y abandones esos pecados secretos, por muy pequeños que puedan parecerte. Tal vez pienses que puedes guardar la envidia en tu corazón, abrazarla, nadie lo va a saber, el rencor, la ira, el resentimiento, el adulterio, la mentira, entre otros, igual son muy pequeños, nadie lo va a saber, no estoy afectando a otros. Pero el pecado endurece el corazón poco a poco.
Así como una gota de veneno puede dañar todo un exquisito manjar, una de estas pequeñas zorras puede destruir todos tus intentos por alcanzar la verdadera piedad. Además, finalmente, si persistes y perseveras en abrazarte a esos pecados secretos, corres el grave peligro de que tu fe sea probada como no genuina, que nunca en realidad hayas sido un creyente verdadero, que nunca hayas tenido un corazón nuevo y que sufras como consecuencia la destrucción eterna en el infierno. Así que no te endurezcas. Corre a la gracia ahora para que puedas sacar el anatema de tu corazón. Acán iba a sufrir las terribles consecuencias de su pecado. Dios estableció que el juicio justo de su ira caería sobre él con todo el peso. Las consecuencias para el pecador secreto no se tardan. Tu pecado te alcanzará. Medita en estas cosas y ven a Cristo para que te ayude a limpiarte. La siguiente consecuencia que vemos en el texto es que el pecado secreto trae consecuencias al hogar de quien lo comete. El pecado secreto trae consecuencias al hogar de quien lo comete. Leamos Josué capítulo 7, versículo 19 hasta el 26. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: Verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. En verso 24 de nuestro texto vemos finalmente la ejecución del juicio contra Acán. Josué realiza el proceso tal como el Señor lo había determinado, y Acán, al verse confrontado y sorprendido, realiza una confesión
del pecado, la cual es confirmada luego de verificar la presencia de sus posesiones en medio de su tienda. Ahí estaban todos los elementos que él había tomado. Lo llamativo del texto es que no solo Acán y sus posesiones son quemados, sino que sus hijos y sus hijas también sufren las consecuencias del pecado que había sido cometido. Al mencionar el texto que Acán y los suyos fueron apedreados y quemados, ciertamente esto suena muy duro en nuestros días, suena muy fuerte para el pensamiento moderno. Recordemos que el pueblo de Israel estaba bajo una ley civil, la cual implicaba la pena capital en diversos casos. Y además vemos cómo Dios muchas veces colocó ejemplos muy contundentes y gráficos para que su pueblo se alejara de las prácticas pecaminosas de los pueblos paganos y que se mantuviera la pureza del linaje por medio del cual vendría nuestro glorioso Señor Jesucristo. Había múltiples propósitos por los cuales en ese momento, según la sabiduría divina, era necesario tener una ley civil de esta manera, entre otras cosas. A cambio, las posesiones de Jericó, lo cual despertó la codicia que ya habitaba en su corazón. Notemos que en el texto dice que él vio el manto, él vio los ciclos, él vio el lingote, y luego de que los vio, luego de que eso entró por su vista, eso despertó la codicia. Acá dice claramente: yo codicié estas cosas. Aunque el texto no es explícito, podríamos inferir que al menos su familia podía tener conocimiento del anatema, ya que éste fue enterrado en medio de la tienda. Entonces es muy seguro, o es una inferencia válida, que su familia o bien fue cómplice o bien al menos tenían conocimiento de que el anatema estaba en medio de su tienda. Sea cual fuera el asunto, la familia de Acán fue contaminada y el proceder de Dios a través del castigo aplicado por el pueblo fue justo y recto. Recordemos que Dios siempre es absolutamente santo e imparcial. Así que este juicio fue justo. Es muy seguro que ya su familia estaba contaminada por el anatema, por el pecado que Acán había llevado al hogar. Ahora, el principio aplicativo aquí es claro. El pecado secreto cometido por Acán trajo posteriormente impureza y destrucción a su hogar. Esta realidad bíblica es muy sencilla de ver en nuestras iglesias, por ejemplo. Cuando alguien se sumerge en las turbias corrientes del pecado secreto, lo primero que ocurre es que se inutiliza para el avance del reino de Dios. Es una persona que ya no sirve para ayudar en la iglesia, que ya no se interesa en los temas que tienen que ver con la iglesia local, ya no se interesa en los hermanos, y eso se traslada luego al hogar. Un hombre, por ejemplo, cuya comunión con Dios está rota, es alguien que ya no guía a su familia en el camino de la verdad y la santidad. Es alguien que no instruye a sus hijos en los mandamientos del Señor. Y esos malos frutos no tardarán en aparecer. Un creyente que no mortifica su pecado secreto traerá dolor a su casa. Cuando el rey David, por medio de sus maquinaciones secretas, asesinó a Urías, heteo, para quedarse con su esposa, Dios sentenció que la espada jamás se alejaría de su casa. Y además hirió al niño que había sido concebido en fornicación. Cuando una esposa secretamente es despilfarradora,
afectará su hogar y el esfuerzo de su marido por conseguir el sustento. Si, por ejemplo, ella es perezosa en lo oculto, no criará a sus hijos en disciplina y amonestación del Señor, no los guiará hacia los caminos del Señor, sino que se deleitará en su pecado de la pereza. Además, que seguramente no edificará su casa correctamente. Siempre el pecado afecta a los demás miembros de nuestra familia. Arrepintámonos de esta maldad. Clamemos a Dios por misericordia y reparemos los daños que hayamos causado a nuestro hogar. Con la ayuda de la gracia que nos ha sido dada en Jesucristo, esto es posible. No tengamos en poco el poder que nos ha sido dado en Jesucristo. Esto es posible. La sangre derramada tiene gran poder para perdonar todos los pecados, aún los pecados secretos. Recordemos lo que se le dijo al rey David: tu pecado ha sido remitido, no morirás. Que sea nuestra oración que Dios nos libre del pecado, aún de aquel que nos es oculto. Ahora, hasta que el pecado secreto no fue juzgado y erradicado del pueblo, el ardor de la ira de Jehová no se volvió de ellos. Eso lo vemos en el último verso del texto. Dice: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. ¿Cuándo pasó eso? Cuando ya el pecado secreto, el anatema, había sido tratado, había sido sacado de en medio del pueblo. No podemos, mis hermanos, tener el anatema en medio de nuestro corazón y agradar al Señor y gozar de una comunión íntima con Él. No es posible. El anatema debe ser tratado, el anatema debe ser sacado, debe ser destruido, debe ser debilitado por el poder del Espíritu Santo. Debe ser sacado de nuestras vidas para poder gozar de una comunión con el Señor, una comunión íntima, una comunión genuina. Que Dios nos ayude para que podamos quitar de nuestra vida la culpa, la miseria, el dolor de conciencia que trae el pecado secreto. Ahora, si tú no eres creyente, no esperes tratar de limpiarte solo de tu maldad para luego ir a Cristo. Si no eres creyente, arrepiéntete y cree en Él y serás salvo. No es que primero te limpias de tus pecados y de tus maldades y luego vas a Cristo. Vas a Cristo para que Él te limpie. No hay manera en que puedas escapar de la tendencia negra y vil de tu corazón. Solo Cristo puede salvarte. Solo Él puede limpiarte. Cree en el Evangelio y serás salvo. La gracia está ahí, disponible. Como dijo el profeta Isaías: venid y comprad sin dinero. Ven a Cristo, el cual es el autor y consumador de la fe. Amada iglesia, que Dios nos ayude a mortificar y a escapar del engaño del pecado secreto. Bendito sea nuestro Dios por su santa palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú, Señor, nos has dejado todos estos textos
inspirados todo esto que pasó en Israel para que pudiésemos aprender, para que fuésemos exhortados, para que estas cosas no se repitan en medio de nosotros. Con tu ayuda, Señor. Ayúdanos a ser cristianos genuinos, irreprensibles, que podamos caminar conforme a tu bendita y preciosa voluntad. Ayúdanos a mortificar y a escapar de los pecados secretos que nos asedian. Ayúdanos a quitar de nuestra mente esas tentaciones, aléjanos. Cuando vienen y dicen no pasará nada, nadie va a verlo, tú nos ves, Señor. Y ayúdanos a recordar y a meditar en ese atributo precioso que es solo tuyo, de la omnipresencia. Señor, bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Muchas bendiciones, amados hermanos, y que tengan un gozoso día del Señor.